Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 19, conformado por Saúl Araujo, Andrea Berríos, Romina de Gasparis, Ana Fernández y Juan Gómez. Y vamos a presentar el tema de seguros médicos HCM en Venezuela. Primero comenzamos con la definición de seguro médico propiamente, y se entiende por este que es el contrato que existe entre una persona y una compañía aseguradora con el fin de proporcionar la cobertura financiera para los gastos médicos y de salud, permitiendo que el usuario o asegurado pueda acceder a los servicios sanitarios a cambio de un monto o prima que le otorgue la cobertura parcial o total en cuanto a las consultas médicas, cirugías, hospitalizaciones u otras necesidades. A grandes rasgos, podemos dividir los seguros médicos en seguros públicos y privados. Los públicos entendemos que son aquellos administrados por el Estado, mientras que los privados son administrados por una empresa privada. Y existen de varios tipos. Podemos mencionar los seguros de asistencia sanitaria, los seguros de reembolso de gastos o los seguros de subsidio o indemnización. Básicamente, si nos centramos entre las diferencias que existen entre la red pública y la red privada, sabemos que la red pública trata de proporcionar una cobertura universal que en ciertas ocasiones puede ser limitada y, bueno, que es gestionada por la administración pública, financiada por el Estado y persigue los fines del Estado. Mientras que cuando hablamos de la red de seguros privados, esta trata de ofrecer una cobertura amplia adaptada específicamente a las necesidades del asegurado y, por supuesto, el costo o prima se va a calcular según el riesgo de cada persona. Es gestionada por una compañía privada, entonces, por lo tanto, se asocian los fines del lucro a ellas. Ahora, cuando hablamos de un seguro HCM, las siglas HCM significan hospitalización, cirugía y maternidad. Entonces, un seguro HCM es un tipo de póliza de salud que va a encargarse de cubrir los gastos médicos relacionados con la hospitalización, los procedimientos quirúrgicos y la atención durante el embarazo, incluido dentro de ello el posparto, ofreciendo el respaldo financiero y el acceso a las clínicas privadas para los asegurados. El objetivo básicamente es que la empresa de seguros se comprometa a asumir los riesgos que están establecidos en el contrato del seguro hasta un monto determinado, ¿ok? Y por supuesto, dependiendo de la póliza y de lo que pueda cubrir, estos aspectos varían, pero dentro de los aspectos que debería cubrir está la estancia hospitalaria, los honorarios médicos, los gastos clínicos, la maternidad y la obstetricia, los gastos de la cirugía, los tratamientos que se le proporcionen al paciente, esté o no esté hospitalizado, el traslado que sea necesario en ambulancia. Y se caracterizan también por ofrecer servicios adicionales, como lo son los servicios a domicilio, la asistencia para las actividades diarias o planes preventivos según sean las necesidades de cada paciente. Ahora, si hablamos de los componentes de este tipo de seguros, vamos a ver que se encuentran vinculados a una empresa de seguros. La empresa va a ser aquella que asume los riesgos cubiertos por la póliza del asegurado. ¿Ok? Está el tomador, que es aquella persona que por cuenta propia contacta a la empresa de seguros y contrata una póliza de ellos. Está el asegurado, que es aquella persona natural que se encuentra expuesta a ciertos riesgos que van a ser cubiertos por la empresa de seguros. Está el asegurado titular, que es aquella persona que va a representar al grupo asegurado en caso de que sea una familia, por ejemplo. Y es aquella que recibe el pago de las indemnizaciones y ejerce los derechos o reclama los derechos ante la empresa de seguros. Está el dependiente, que es la persona aquella que depende económicamente del asegurador titular. Y el beneficiario, que son las personas que tienen derecho a recibir la indemnización por parte del seguro. También tenemos los documentos del contrato, que son las solicitudes, son las condiciones generales, particulares o las solicitudes que existen en el cuadro de póliza recibo. También incluyen todos los aspectos que comprenden a la póliza. Está el documento de solicitud del seguro, que es aquel documento que identifica quién es el tomador, quiénes son los asegurados y beneficiarios, junto con el estado de salud y los demás datos que influyen en la estimación de los riesgos y, por supuesto, en el monto de la prima. Está el cuadro póliza recibo, que es la identificación de la empresa, incluye el número de póliza, designa quién es el tomador, quiénes son los asegurados, los beneficiarios, cuáles son los riesgos cubiertos, la suma o monto asegurado, el monto de la prima, la forma de pago, la vigencia, cuáles son los deducibles y la firma como para poder sellar ese contrato. La prima es la contraprestación que existe en función del riesgo que debe ser pagada por el tomador para que se le pueda dar virtud o se pueda cumplir el contrato establecido en la póliza de seguros.
El deducible va a ser una cantidad indicada en los documentos en el cuadro de póliza de recibo que debe asumir el asegurado y en caso de que ocurra un siniestro y se está establecido que no va a ser pagado por la empresa de seguro, sino por el asegurado. El siniestro, por su parte, va a ser el acontecimiento que es futuro o incierto que debe ser cubierto por la empresa de seguros. La suma asegurada va a ser un límite, un monto máximo que es responsabilidad por parte de la empresa. Y el copago va a ser una cantidad fija de dinero que debe pagar el asegurado cada vez que recibe un beneficio específico. Desde un punto de vista del marco legal, correspondería hablar acerca de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en Venezuela, también conocida como SUDIASEC. La SUDIASEC es básicamente el órgano que va a regular las empresas de seguros en Venezuela. Como ente regulador va a tener diferentes objetivos. Nosotros pudimos canalizar 5 de ellos. Primero, va a velar tanto por los intereses de los asegurados y de los beneficiarios en cuanto a los contratos de seguros. A su vez, también va a crear condiciones que faciliten ese bienestar social y también que procuren la estabilidad del sector asegurador. A su vez, establece el sistema de control, vigilancia, supervisión, regulación, inspección y fiscalización de la actividad aseguradora. También vela para que estas empresas de seguros puedan realizar los aportes al Fondo del Sistema Público Nacional de Salud. Y por último, pero no menos importante, esta, superintendencia también va a efectuar publicaciones anuales para dar a conocer la situación de la actividad aseguradora, esto en cuanto a materia, por ejemplo, de primas, siniestros, entre otras. La SUDIASEC se encargó de, en el año 2023, el 29 de noviembre, publicar en la Gaceta Oficial la Ley de la Actividad Aseguradora y normas aplicables. Si bien fue publicada en noviembre del 2023, no fue sino hasta el 29 de marzo del 2024 que entró en vigor. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Básicamente regular, supervisar y controlar la actividad aseguradora para proteger tanto a los tomadores como a los asegurados y a los beneficiarios. El ente regulador va a ser la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que es la SUDIASEC, y los sujetos regulados van a solamente operar en el país siempre y cuando tengan la autorización previa de la SUDIASEC. Estos entes o estos sujetos que pueden actuar dentro del territorio nacional en materia de seguros de salud son las empresas de seguros y reaseguros, empresas de medicina prepagada, administradoras de riesgos, intermediarios como por ejemplo agentes y corredores de seguro y también auxiliares como por ejemplo los peritos evaluadores, ajustadores de pérdidas e inspectores de riesgos. Es importante destacar que esta ley va a prohibir contratar seguros con empresas extranjeras que no estén debidamente domiciliadas y autorizadas en Venezuela para riesgos situados en territorio nacional. En cuanto a las especificaciones de cobertura, tenemos que destacar 4 factores importantes. Los principales son la libre elección, que es que el asegurado tiene derecho a elegir libremente su centro de salud y a su médico tratante, sin que la aseguradora pueda imponer proveedores exclusivamente. En cuanto a servicios base, sabemos que se puede cubrir desde la hospitalización, los honorarios médicos, las cirugías, exámenes diagnósticos y en algunos casos medicamentos intrahospitalarios. La maternidad también juega un papel específico en las especificaciones de cobertura, sabiendo que el incremento automático del 50% de la suma asegurada en casos de nacimientos múltiples puede proveer al asegurado de una cobertura en materia de maternidad. En cuanto a la transparencia, las pólizas deben redactarse en el idioma castellano con caracteres legibles y cláusulas claras sobre exclusiones y carencias. En cuanto a los límites y controles de la SUDIASEC, mencionamos diferentes factores. Uno de ellos es la suma asegurada. Hay que recordar que la suma asegurada es el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora por cada evento o año de póliza. Debido a la economía mixta y a la inflación que presenta el país, estos límites se ajustan periódicamente siguiendo las directrices de la SUDIASEC, sobre todo para garantizar que la cobertura sea real frente a los costos de las clínicas privadas. Los deducibles, hay que recordar que es el monto que el asegurado debe pagar antes de que la aseguradora cubra el resto. La ley va a regular que estos montos deban ser claros y no abusivos.
En cuanto a los plazos de espera, también conocidos como carencia, la normativa indica que deben existir periodos donde ciertas enfermedades preexistentes o condiciones, como la maternidad, no estén cubiertas inmediatamente tras la firma del contrato. Y en cuanto a regulación de tarifas, la SUDIASEC supervisa que las primas, es decir, el costo del seguro, sean proporcionales al riesgo y que las clínicas no apliquen cobros excesivos fuera de los baremos acordados. Dentro de la estructura del mercado, en el mercado de seguros HCM Venezuela, tenemos que está altamente concentrado, porque son unas pocas compañías captando la mayoría de las primas, y dentro de este mercado el ramo HCM, hospitalización, cirugía y maternidad, es uno de los más importantes. Entre las principales aseguradoras que ofrece HCM se destacan la principal, que es Seguro Mercantil, líder del mercado asegurador global y con una fuerte presencia en HCM, especialmente en la modalidad individual. Luego tenemos Seguros Caracas, que va a ocupar un lugar destacado dentro de las pólizas de HCM y también es una de las más conocidas. Luego, el Seguros Constitución Internacional, MAPFRE, Oceánica, Pirámide Hispana, que son parte de otras aseguradoras importantes que, aunque con menor cuota de mercado, también comercializan el HCM. Y por último, los seguros La Previsora. Es una compañía con una participación relevante en el mercado general, que no siempre forma parte de los top 3 en HCM, pero presente entre las grandes. Podemos decir que en conjunto las principales empresas concentran cerca del 80% o más del total de las primas netas cobradas en el sector asegurador venezolano, incluyendo HCM. Luego, ¿qué tipos de pólizas ofrece HCM que sean las más comunes? Primero tenemos las individuales, que son personas contratadas por personas o familias. Suelen ser el tipo de HCM más popular y en términos de primas todavía representan una porción importante del mercado total. También estas ofrecen protección para internaciones, cirugías y maternidad, dentro de los límites de la suma asegurada. Luego, la otra modalidad son colectivas o grupales. Estas son contratadas por empresas, gremios, asociaciones o grupos laborales, que por lo general se negocian con mejores tarifas por la mayor cantidad de asegurados y pueden incluir coberturas más completas o flexibles para empleados y su núcleo familiar. Estadísticas recientes muestran que las pólizas de HCM individuales continúan siendo las más contratadas, seguidas de las colectivas. Dentro de las modalidades de prestación del HCM, en Venezuela la prestación de seguro suele organizarse bajo dos grandes esquemas. Tenemos la red de clínicas y proveedores preferidos, que cuenta que estas son muchas pólizas que incluyen acceso directo a una red de clínicas, hospitales y laboratorios afiliados con acuerdos de pago directo o facilidades de servicio. ¿Esto qué significa? Que el asegurado puede utilizar de sus servicios de salud sin pagar íntegramente de su bolsillo en el momento. Esto dependiendo de la póliza y de la red pactada. Y estas redes pueden incluir centros privados, medianos y grandes, especialmente en las principales ciudades. Por otro lado, tenemos la modalidad de reembolso de gastos. En otros casos, o en servicios fuera del asegurador, va a tener que pagar primero el servicio médico y luego solicitar que la aseguradora le reembolse según los términos de la póliza que haya acordado. El reembolso suele requerir facturas, informes médicos y formularios, y puede tardar algunos días o semanas. Esta modalidad es común para consultas, exámenes, atención en clínicas no preferidas o ciertos procedimientos. Ahora, ¿qué cubre el HCM? Estas son las siglas de hospitalización, cirugía y maternidad. Es por definición una cobertura enfocada en gastos médicos mayores, es decir, hospitalizaciones de estancias en camas clínicas, cirugías y procedimientos quirúrgicos, partos y atención materna. Estas no siempre incluyen otros servicios de salud, como consultas ambulatorias, medicamentos o exámenes de rutina, a menos que la póliza lo contemple. Como conclusión, debemos recordar que el mercado de seguros HCM en Venezuela se caracteriza por una alta concentración en pocas aseguradoras líderes, como las que comentamos: Mercantil, Caracas, Constitución, oferta de HCM tanto individual como colectiva, siendo la individual la más común, dos principales modalidades de prestación,
que es la de red clínicas afiliadas y reembolso de gastos, y que estas tienen un enfoque claro en la protección contra gastos mayores por hospitalización, cirugías y maternidad, dentro de los límites y condiciones que haya acordado cada póliza. Entonces continuamos con las coberturas y las exclusiones que tienen los seguros HCM en Venezuela. Primero tenemos que saber que todos los seguros HCM, bueno, y a nivel global, cualquier tipo de seguro de salud cuenta con una cobertura típica y con exclusiones comunes a todos los seguros. ¿Ok? Los seguros de salud generalmente cubren una serie de servicios básicos y esos son atención primaria, en donde el asegurado puede optar por consultas médicas y por chequeos generales, así como también para una atención especializada, en donde el seguro cubre parte o la totalidad de las consultas con especialistas según el diagnóstico que se requiera para una patología en específico. ¿Ok? Y además, otro de los servicios básicos es la hospitalización, donde la póliza cubre los costos relacionados con la estancia y el tratamiento en hospitales y en clínicas. Ahora bien, las limitaciones en la cobertura de cualquiera de estos seguros pueden restringir la cantidad o el tipo de servicios que un asegurado puede recibir. Y eso es obvio y nos deja bien claro que todo servicio o póliza de seguro requiere de limitar la cobertura de los servicios, algunas veces hasta de servicios básicos, pero normalmente son limitaciones que van un poco más allá de lo eh, especialmente necesario, ¿sí? Como por ejemplo, eh, seguros que tienen coberturas adicionales y opcionales. Son opcionales porque una vez que se firma el contrato con alguna de estas aseguradoras, ya vamos a ver unos ejemplos de ellas, existen pólizas en donde, por supuesto, se le da la categoría de opcionales para que cuando el asegurado desee optar por ese tipo de servicios, pues lo pueda hacer, por supuesto, con una carga adicional del costo de la póliza. Y estas adicionales son básicamente coberturas que no incluyen esos servicios básicos, como es entonces la cobertura dental, en donde se cubren limpiezas de forma rutinaria y, bueno, procedimientos dentales específicos, como el cambio de, por ejemplo, alguna liga cuando un paciente utiliza brackets. También está la cobertura de una consulta oftalmológica, donde se brinda, por supuesto, el apoyo en exámenes de visión y, por supuesto, en tratamientos oculares como el costo, se cubre muchas veces el costo de, de mandarse a hacer los lentes, por ejemplo, para corregir los defectos que pueda tener un paciente en la visión. Y hay también coberturas adicionales y opcionales para enfermedades crónicas, sabiendo que los seguros ofrecen una gama ampliada de servicios para tratar condiciones de salud a largo plazo que se detallan muy, muy bien en esos contratos que se firman. Y esto, pues por supuesto, con el objetivo de que el seguro no se vaya en pérdida cuando muchas veces asegura a una persona con alguna enfermedad crónica. ¿Sí? Aquí tenemos algo más relacionado a eso y son las exclusiones. ¿Ok? Exclusiones, estas tres que vamos a hablar son comunes a la mayoría de los seguros y es, por ejemplo, los tratamientos cosmetológicos, los procedimientos experimentales, porque bueno, estos no suelen incluirse ya que no son estrictamente necesarios para la preservación, por ejemplo, de la vida de un paciente. Pero hay exclusiones como las enfermedades preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aseguradoras que muchas veces no permiten que, ya sea el plan que vaya a optar un asegurado para adquirirlo, no permiten que entre personas con enfermedades crónicas, ¿sí? O con enfermedades preexistentes que ellos presuman que les podría generar un gasto mucho, mucho más elevado de lo que ellos estiman por cada individuo. Esto en especial en aquellas pólizas que cubren a una familia y bueno, incluso también a pólizas individualizadas que realmente es raro ver que aseguren a un paciente con alguna enfermedad preexistente que a ellos no les convenga económicamente hablando cubrirlo, ¿no? Entonces, vamos ahorita con algunos ejemplos aquí en Venezuela en cuanto a la cobertura y tenemos a Seguros Mercantil que tienen varios servicios, pero el que nos interesa a nosotros es el servicio integral de salud, en donde el asegurado aquí
puede optar por asistencia médica in situ a través de las siguientes modalidades de atención, como por ejemplo telemedicina, alguna consulta presencial o alguna consulta virtual, ya sea por una videoconferencia o por una aplicación de mensajería instantánea. Con estas modalidades de atención se pretende determinar ese alcance para prestar una atención con el soporte personal médico y unidades que se requieran. Este servicio integral de salud también incluye traslados de emergencia y traslados programados, hospitalización domiciliaria hasta de 72 horas, como solía ocurrir en la pandemia, laboratorios a domicilio, así como también la realización de algunas radiografías tipo rayos X a domicilio y, bueno, consultas médicas especializadas en la Internet, por ejemplo. Estas son algunas de las cosas y tenemos que, digamos, este, tenemos que entender que realmente son un poco básicas, pero es lo que la mayoría de los servicios pueden ofrecer. Por supuesto, llegan a ofrecer mucho más y, digamos, tratamientos mucho más complejos y costosos, solamente que son opcionales y, por supuesto, no todo el mundo los puede costear. Aquí tenemos un poco más de ese servicio integral de salud de seguros mercantil, en donde pues se puede, digamos, pagar a través o cubrir a través de este seguro la entrega de medicamentos derivados de la atención médica primaria, por ejemplo, por tratamientos agudos y a veces hasta tratamientos crónicos, en donde, por supuesto, entre dentro de ese contrato esa patología por la que se está tratando o las que se está dando ese tratamiento crónico. Por supuesto, también cuenta con un inventario crítico de material médico quirúrgico, así como de medicamentos que se vayan a utilizar en procedimientos de quirófano. Y puede cubrir la estancia hospitalaria post algún tratamiento quirúrgico, así como también ese servicio integral de salud ofrece algo bastante bueno como la segunda opinión médica en caso de que al asegurado no le haya sido satisfactoria una primera consulta en atención primaria o incluso especializada y quiere entonces obtener una segunda consulta, por supuesto cubierta por el seguro, con otro médico que quizás satisfaga un poco más las necesidades. Tenemos otro ejemplo aquí, como es la de los seguros La Previsora, en donde ese servicio integral de salud que ellos ofrecen tiene que ver con telemedicina, como en el caso pasado, con servicio de atención médica domiciliaria, es uno de los más utilizados por las aseguradoras, en el servicio de ambulancia y el servicio de entrega de medicamentos. Así como también tienen coberturas adicionales que, por ejemplo, pueden ser gastos médicos por algún accidente de tránsito, por ejemplo, o algún accidente laboral en donde hubo alguna lesión, un traumatismo, que pueda, digamos, amenazar o sí, amenazar la integridad de la vida de un paciente. Entonces, pueden correr con esos gastos. Así como, bueno, daños a la estructura por robo, esto va más, un poquito más allá de la salud, pero incluyen algunas veces estos beneficios, ¿no? Y también, por ejemplo, equipos electrónicos en donde un paciente que necesita algún equipo para monitorearse de alguna forma, alguna patología por la cual padezca, entonces, si se le daña un equipo de esos, puede ir al seguro para ver si de repente se lo pueden reponer, como es el caso de un glucómetro, ¿no? Es solamente por dar un ejemplo. Y tenemos, por último, para dar otro ejemplo, un tercer ejemplo, que es Seguros Caracas, en donde ese servicio integral de salud que ellos, digamos, ofrecen a la mayoría de sus asegurados es coberturas básicas que van desde atención primaria, por supuesto, con tratamiento médico, intervención quirúrgica, servicios hospitalarios, medicamentos, suministros, equipos e instrumentos especiales para la atención de infinidad de alteraciones que por supuesto estén en el contrato de la póliza, ¿no? Pero también tienen adicional coberturas como para el tratamiento de COVID-19, ¿sí? Para el tratamiento o, bueno, el control prenatal en cuanto a la maternidad, así como la cobertura para la planificación de algún parto en alguna institución de salud privada. Y pues en casos de muerte, incluso pueden llegar a cubrir los gastos de entierro. Y en este particular, en Seguros Caracas, quise poner algunas cifras que ellos muestran en su web, en donde dan una idea de los diferentes planes que ellos tienen y qué tanto alcance pueden llegar a cubrir de forma monetaria algún tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, para que se hagan una idea los usuarios o los clientes que desean asegurarse. Entonces, es como que este servicio integral de salud de estas diferentes aseguradoras siempre van a eso, a lo más básico, a lo más esencial, a lo fundamental que vendría a ser la atención primaria en salud,
también se van a las consultas especializadas y, por supuesto, a alguno que otro, digamos, método o medio diagnóstico como los laboratorios paraclínicos y, por supuesto, estudios de imágenes que muchas veces sí los pueden cubrir. Ahora hablaremos un poco más sobre la situación actual y desafíos de los seguros HCM. Sin embargo, es importante que recordemos el impacto de la crisis económica del 2018. En este año, el Banco Central de Venezuela registró una inflación del 130.000%. Este contexto económico generó cambios significativos en el mercado asegurador, aumentando el índice de siniestralidad del mismo, es decir, las aseguradoras pagaban más de lo que recibían. Esto destruyó las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, es decir, las pólizas HCM, en bolívares, haciendo que las coberturas fueran insuficientes ante los altos costos de la medicina privada. Ante este escenario de baja rentabilidad y descapitalización, las aseguradoras recomendaron pólizas en dólares para protegerse de la inflación, aunque estas resultaban costosas e inalcanzables para muchos, dejando a los ciudadanos sin cobertura médica privada, situación que continúa hasta la actualidad. Ahora, la inflación del sector de salud a mediados del 2025 alcanzó el 34,9%, posicionándose entre los sectores económicos más afectados junto al de la alimentación y educación. Este aumento de los costos de salud impulsaron aumentos de las primas de seguros en un 10,5% entre diciembre de 2024 y mediados de 2025, conllevando una mayor dolarización de las coberturas, la contracción de la demanda por altos costos y una migración hacia productos más accesibles. En cuanto a la población asegurada, la Cámara Aseguradora de Venezuela estima que solo el 8% de la población venezolana cuenta con una póliza de seguro, es decir, 1,6 millones de venezolanos aproximadamente, y muchos de estos cuentan con una cobertura de seguro muy baja. Esto se debe principalmente a una falta de cultura aseguradora, en parte por el desconocimiento de opciones económicas en el mercado, un poder adquisitivo muy bajo por parte de la población y la desconfianza en el sector por documentación excesiva, tiempos de espera prolongados y falta de cobertura en algunos siniestros. Actualmente, las empresas aseguradoras se enfrentan a diversos retos operativos, como lo son la necesidad de desarrollar productos accesibles y de bajo costo para aumentar la penetración en la población venezolana, enfocando sus esfuerzos en seguros más inclusivos. También deben buscar la adaptación económica y tarifaria ante los costos médicos en constante aumento. Asimismo, deben superar la cultura de seguros negativas al resaltar los beneficios de trasladar el riesgo económico a una aseguradora. También deben buscar el cumplimiento normativo al adaptarse a las regulaciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y cumpliendo con la ley de la actividad aseguradora en Venezuela para evitar situaciones como el retraso de los pagos a proveedores, lo cual genera cierto grado de desconfianza. Por último, deben solucionar la diferencia de precios ofrecidos al público general y al sector asegurador, en el que, por ejemplo, el costo de atención de un síndrome febril es de entre $150 a $200 para un particular, pero para la clínica se le ofrece un precio a la empresa aseguradora de entre $350 a $400 como contingencia a la devaluación que existe en el país. La nueva ley de la actividad aseguradora busca superar estos retos al establecer un marco regulatorio que permita la innovación tecnológica, la promoción de los microseguros inclusivos con normas específicas que protejan los sectores vulnerables y fomenten estos productos de bajo costo, exigir la alta solvencia técnica a través de la certificación trimestral de reservas técnicas, normas estrictas de buen gobierno corporativo y control de las inversiones, y por último establecer el cálculo de pólizas basado en el tipo de cambio del BCB, buscando una mayor transparencia y adaptación al mercado. La nueva ley de la actividad aseguradora busca superar estos retos al establecer un marco regulatorio que permite primero la innovación tecnológica, segundo la promoción de microseguros inclusivos con normas específicas para proteger sectores vulnerables y fomentar estos productos de bajo costo, tercero, exigir la alta solvencia técnica a través de la certificación trimestral de reservas técnicas, normas estrictas de buen gobierno corporativo y control de las inversiones. Y cuarto, establecer el cálculo de las pólizas basado en el tipo de cambio del BCB, buscando mayor transparencia y adaptación al mercado. Para finalizar, traemos algunas conclusiones acerca de todo lo expuesto anteriormente.
El seguro médico hay que recordar que es un contrato de transferencia tanto de riesgos financieros y que tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios de salud. El sistema de salud privado en Venezuela ofrece una alternativa necesaria ante las limitaciones de la red pública. La SUDIASEG, recordando que es la superintendencia, pues ejerce el control fundamental para garantizar tanto la transparencia como la solvencia de las empresas aseguradoras. Es el ente regulador. La inflación médica y la dolarización de costos obligan a una actualización constante de las sumas aseguradas. Solo un pequeño porcentaje de la población venezolana tiene acceso a seguros privados, evidenciando una brecha de desigualdad. Y por último, la telemedicina y la atención domiciliaria se han consolidado como servicios complementarios esenciales en las pólizas modernas. Muchas gracias por su atención.